Hola, bienvenidos, bienvenidas a Conversando en el Ágora. El día de hoy en nuestro programa vamos a hablar de uno de los dioses olímpicos más poderosos y relevantes del panteón griego, pero también uno de los dioses que es menos nombrado en los mitos, tanto de Hesiodo como de Homero y de otros autores griegos. Pero no por ello deja de ser el dios más temido. Estoy hablando de Hades, pero también hay que decir que aunque este es el nombre del dios, que también era llamado Plutón por los romanos, el Hades, al poner el artículo, hacía referencia al lugar, al inframundo, donde las diferentes almas moraban una vez abandonaban el plano mortal. Hades, como ustedes ya muy bien saben, raptó a la diosa Proserpina. Y la diosa Proserpina era hija de la diosa Ceres, la diosa de la naturaleza. Pero para no repetir nuestra historia, tengo que contarles que cuando se estaba negociando el rescate de Proserpina, Hades sabía que tenía que lograr que su esposa permaneciera en el inframundo. De tal manera que Hades sabía que cuando una persona consumía de los alimentos del inframundo, su alma quedaba ligada al Hades o al Averno. Así que engañó a su esposa Proserpina y le hizo comer una fruta, una manzana. Y eso generó que en la negociación Proserpina no pudiera abandonar el Hades o el Averno por más de 6 meses. Dice la leyenda que Hades tenía en su cabeza un casco que le daba la invisibilidad. Tengo que recordarles que Hades representa esa frontera entre la vida y la muerte. Finalmente es quien conduce las almas y quien gobierna las almas una vez abandonan el plano mortal. De tal manera que este casco le daba la invisibilidad. Es el mismo casco que Atenea utilizaría en la guerra de Troya y es el mismo casco que le prestarían a Perseo para derrotar a la Medusa. El dios Hades o el dios Plutón no vivía en el Olimpo. Su palacio quedaba ubicado precisamente en el inframundo. Allí estaba su morada donde gobernaba junto a su esposa, la diosa Perséfone. Pero finalmente, cuando uno habla de Hades, está también haciendo remembranza de cuál era la creencia de los antiguos griegos frente a la muerte, aquello que los humanos desconocemos. Finalmente, es esa frontera que para nosotros no es posible imaginar, porque cuando abandonamos este plano, las diferentes culturas han llenado los libros de mitos y de leyendas. Pues bien, el Hades, ya no el dios sino el lugar, estaba lleno de ciertos personajes que hacían que todo cobrara sentido. Cuando las personas morían, los griegos colocaban debajo de la lengua de esas personas una moneda. Esto es muy relevante porque el dios Hermes llevaba esas almas hasta la orilla de la laguna Estigia, donde los esperaba un personaje que se llama Caronte, y Caronte es un barquero. Caronte debía transportar a las almas hasta las puertas del palacio del dios Plutón o del dios Hades. Pero no lo hacía si esas almas no llevaban una moneda que pagara dicho viaje. De tal manera que esta moneda era una moneda de muy poco valor desde el punto de vista de las transacciones entre los vivos, pero de un gran valor frente a la posibilidad de que las almas transitaran del mundo de los humanos al mundo, obviamente, onírico o al mundo, literalmente, del paraíso o del infierno, dependiendo de cómo sus almas fueran juzgadas. Cuando las almas finalmente podían transitar a través de la laguna Estigia, llegaban a las puertas del Averno, específicamente del Palacio de Hades, donde los esperaba un can de 3 cabezas, llamado Cancerbero. Este perro era el encargado de evitar que las almas precisamente escaparan del mundo. Pero allí, cuando se llegaba al palacio del dios Hades, era necesario hacer un juicio para determinar si esas almas eran buenas o eran malas. De tal forma que 3 reyes, 3 mortales, que tuvieron una vida magnífica, que fueron humanos excepcionales, sus almas se encargarían de ser las que juzgarían a las personas que llegaban al Hades o al inframundo. Esos reyes eran el rey Minos, el rey Tradamantis y el rey Eaco. Ellos eran los encargados de determinar si un alma había sido justa, si había sido buena, o por el contrario, si había tenido un comportamiento reprochable
mientras caminaba por el mundo de los vivos. Aquellas almas que habían sido buenas bebían del agua del río Leto y eran llevadas a los campos elíseos, que sería el equivalente en la mitología cristiana al paraíso terrenal. Mientras aquellas almas que habían sido malas en vida eran llevadas directamente al Tártaro, donde les esperaban el sufrimiento. Sería el equivalente en el mundo cristiano al mismo infierno, porque el dios Hades no solamente gobernaba a estas almas, sino era el encargado también de juzgarlas y, por supuesto, darles el destino que se merecían de acuerdo al comportamiento que hubieran tenido en vida. Pero dos componentes adicionales deberíamos contar. Las almas buenas, aquellas que estaban en los campos elíseos, no estaban destinadas necesariamente a permanecer en los mismos. Esas almas podían volver a beber del agua del río Leteo, perdían la memoria de sus vidas pasadas y reencarnaban. Recordemos la historia de uno de nuestros primeros programas, en donde Eneas va a visitar a su padre al inframundo, y allí su padre le dirá que cuando él muera y pasen muchos siglos, él beberá del agua del río Leteo y su alma volverá a la tierra, y esa alma será el alma misma de Julio César, porque finalmente Eneas estaba destinado también a ser no solamente el origen, sino además la culminación de un gran imperio como el Imperio Romano. Pero las almas, aquellas que no solamente habían sido malas en vida, sino que habían generado ofensas graves a los dioses, estaban destinadas a sufrir los más grandes tormentos. Todos hemos escuchado las leyendas de Sísifo, Tántalo y Damocles. En el caso de Sísifo, a Sísifo le correspondía cargar una roca que tenía que llevar a la cima de una montaña. Sísifo se esforzaba, y cuando ya iba a llegar a la cima de la montaña, el peso de la roca lo vencía y volvía al punto inicial. Su tormento era cargar esa roca sin que nunca pudiera llegar a la cima o a la cúspide de dicha montaña o dicha ladera. Mientras que Tántalo fue castigado a sufrir una sed eterna. Podía ver el agua, pero no alcanzaba a beberla. Mientras que Damocles, pues de él penderá una espada, que estaba a punto, por supuesto, de matarlo, pero de allí viene la expresión de que pende la espada de Damocles cuando una persona está en una situación límite. Así que cuando uno habla directamente del Averno, también está haciendo referencia específicamente a aquellos personajes que van a tener los más claros sufrimientos como respuesta a los castigos de los dioses, que por su vanidad o por su orgullo no admiten ofensas graves de parte de los mortales. El Hades, el lugar, no el dios, era un sitio en donde en principio los mortales no podían ir, pues porque quedarían allí atrapados frente a los más grandes sufrimientos. Sin embargo, la mitología griega trae algunas excepciones. Muchos semidioses inmortales bajarían al Averno y lograrían salir ilesos de esa visita. Pensemos en el mismo Hércules o Heracles, cuyo 12º trabajo consistió precisamente en capturar al perro cancerbero. Pensemos en Odiseo, el mismo Ulises, quien bajó también al Averno para tener el consejo sabio de Ticerías y poder volver frente o al lado de su esposa Penélope. Pensemos en Orfeo, cuyo mito también ya hemos hecho referencia en este programa, quien descendió al Averno para convencer a Hades que permitiera que el alma de su mujer volviera al mundo de los vivos. Pero también vimos que esto tuvo un desenlace trágico, porque al final Orfeo no confió en su esposa, volteó la mirada y el alma se quedó atrapada en el Averno. Y finalmente Eneas, que como ya dijimos, bajó al Averno a visitar a su padre y se le anunciaría que él sería el inicio y la culminación de un imperio como el Imperio Romano. Pues bien, nos encontramos entonces frente a un mito muy relevante desde el punto de vista de los humanos. Con independencia de la época, este mito lo que representa es la necesidad que tenemos nosotros como civilización de generar explicaciones frente a aquello que no podemos comprender, frente a aquellos aspectos que dividen la vida de la muerte. Al final del día, la muerte siempre ha sido una incógnita para los seres humanos, quienes se preguntan si después de esta vida hay un camino, hay un más allá, si hay un juicio, si las almas regresan,
si hay reencarnación, como creen algunas religiones, como por ejemplo el hinduismo, o si al final del día somos simplemente materia y desaparecemos. Y con esta última reflexión finalizamos nuestro programa. En la edición y la producción Mateo Burgos, quien les habla Jorge Iván Rincón. Esto es Conversando en el Ágora.